Ven amigos y amigas, ya de regreso continuamos con esta entrevista con José Liceo, donde estamos dando a conocer lo que fue la noche de anoche con estas exposiciones de los candidatos presidenciales y estamos haciendo esas valoraciones que muchas están en estos momentos también dando su opinión de quién quedó mejor, quién quedó, o todos lucieron muy bien. Y para mí, todos hicieron su trabajo y lucieron bien, bastante bien. Adelante, José Liceo. Bueno, para seguir con la pregunta compuesta que me hizo Javier, ahora vamos a ver el tema de exposición versus debate. Vamos a ver. Eh, lo de ayer, lógicamente, no fue una confrontación de ideas. Ahora, ¿cuál es el propósito de este tipo de cosas? ¿Es que los candidatos se enfrenten o que el país conozca las posiciones y la visión de cada uno? Porque son cosas diferentes. O sea, yo pienso que lo de ayer era para ver primero el nivel de dominio de los temas que tiene cada uno de los candidatos y segundo, para que esbozara, porque recuerden que el tiempo eran 20 minutos, para que esbozara a grandes rasgos cuáles iban a ser las líneas de su próxima, de una gestión de gobierno en caso de ganar unas elecciones. Entonces, yo pienso que el objetivo se cumplió, porque los tres expusieron sin ningún tipo de problema, hicieron un uso eficiente y racional del Yo tiempo. estoy de acuerdo. Cada uno de ellos utilizó su fortaleza. Gonzalo es un hombre de poco hablar, de hecho, utilizó 17 de los 20 minutos, 17 minutos y algo. El presidente Fernández usó 19 minutos y 30 segundos. Y Luis Abinader, pues, utilizó 20 minutos y 8 o 10 segundos. O sea que cada quien, dentro de sus fortalezas, utilizó el tiempo de la forma más eficiente que entendió y expuso sus argumentos. Ahora, lo de los debates. Con los debates en la República Dominicana hay una doble moral. O sea, los políticos dominicanos les rehuyen al debate. Todos. A excepción de los que están en desventaja, porque sienten que ese sería el golpe de efecto que cambiaría la correlación de fuerzas electorales. ¿Y por qué yo digo esto? Porque aquí tuvimos una ley de partidos políticos y un régimen electoral que se discutieron en el Congreso durante años. 20 años. 20 años discutiendo ambas leyes. ¿Y qué sucedió al final? Pues eso sencillamente no se incluyó, porque no era de interés de ninguna de las fuerzas que eso fuera una obligación legal. Eso se maneja y todos han tenido posiciones pendulares sobre eso. Primero, el presidente Fernández en un momento retó al doctor Peña Gómez y luego, una vez siendo presidente, pues declinó ir a debate, no debatió. Lo mismo se podría decir del licenciado Danilo Medina, que en una ocasión dijo que quien no debatía no merecía ser presidente de la República y en 2016 pues decidió no ir. Es que el que está adelante, el que está ganado o se siente ganado, no va a debate. No, el que está ganado porque entiende que tiene que perder. El que está ganado o en pelea no va a debate. No va a debate. No va a debate. Y aquí, ¿qué está sucediendo? Que por lo que se está viendo de las tendencias de los sondeos que se hacen, hay una pelea entre dos fuerzas y hay uno que está muy, muy atrás, que tiene un poder electoral que pudiese resultar decisivo, pero que no tiene nada que perder en un debate. Los otros dos sí tienen algo que perder y por lo tanto no es un tema de rehuir, es un tema de que en política se hace lo que conviene. Y ni Luis Abinader... De táctica política. Claro, ni Luis Abinader no podía ir a jugarse la faja contra Leonel Fernández. ¿Qué iba a ganar él? Pero el ejemplo fue anoche. Por ejemplo, no fue un debate, pero sin embargo, el doctor Leonel Fernández, que está en un tercer lugar, primero que se inscribió en este proceso, porque él necesita lucir. Claro. Como lució anoche. Entonces, esos son los puntos. Pero aquella vez, cuando tocó que se sentía ganado, él dijo que no iba al debate. Exacto. Además de eso. Bueno, está bien. Cuando tú respondas, te haría una pregunta. Además de eso, señores, la comunicación política ha cambiado. Ha cambiado. El presidente Fernández es el de mejor discurso, pero ya ese discurso no cala. O sea, ya los escenarios donde él domina y donde exhibe un nivel magistral, ya esos no son los escenarios que conectan con el votante. Ya una entrevista con Alofoque la ven 900,000 personas.
cuando yo estaba viendo 2 millones. de suscriptores tiene, pero la entrevista con Gonzalo la han visto casi 900,000 personas. Así entonces, entonces, ustedes que están en los medios de comunicación y yo que he estado, sabemos lo difícil que algo lo vean 900,000 personas. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, ayer en los live de Instagram se notó, por ejemplo, al presidente Fernández lo estaban siguiendo alrededor de 800 personas en el live de Instagram. Cuando pasó a Gonzalo, ese número se disparó a 6,000 y tantos seguidores. Acuérdate que el morbo estaba en Gonzalo. Exactamente. Cómo él se presentaba. Cuando viene Luis Abinader, entonces vuelve y baja el morbo, porque era a ver que el otro metiera la pata. Y la mejor campaña se la han hecho ese grupo, o la oposición se la ha hecho a Gonzalo, porque lo han proyectado como un discapacitado verbal, y que él simplemente con hacer una presentación medianamente buena, pues ya excede las expectativas, y fue por ahí que yo comencé el análisis. Todo el mundo estaba esperando que metiera la pata. Es correcto. Pero simplemente no lo hizo, y con no hacerlo quedaba bien. Bien. José Liceo, indiscutiblemente que en el proceso electoral de las elecciones municipales hubo una baja para el Partido de la Liberación Dominicana como consecuencia de la suspensión de las elecciones, que ahí se dice que la oposición se alzó con el santo y la limosna, porque en ese proceso, en esa situación, en esa crisis electoral interna que se dio el día de la suspensión de las elecciones, el único que salió fortalecido fue, en el caso del Partido Revolucionario Moderno, por el manejo inteligente que le dieron a la Junta Central Electoral, preguntarle al presidente de la República qué opinaba respecto a esa situación, esa crisis que se presentó ese día, y el presidente decirle a los miembros de la Junta Central Electoral que le preguntaran al liderazgo nacional, y lo que el liderazgo nacional político decidiera, pues eso era lo más conveniente. Y así lo hizo la Junta Central Electoral, preguntándole al candidato Luis Abinader, y de inmediato le respondiendo que debían de suspenderse las elecciones. Más adelante entonces se acusa al propio oficialismo de ser el propiciador de esa situación, de ese boicot, de ese supuesto boicot que se le hizo a la Junta Central Electoral. Sin embargo, los resultados de la investigación que hizo la OEA, la Comisión de la OEA en el país, dieron al traste con que no hubo ningún boicot, sino una debilidad por parte de la Junta Central Electoral. Por ende, eso fortaleció al Partido Revolucionario Dominicano. Luego de que pasaron esas elecciones internas, de que se ha presentado esta crisis sanitaria a nivel mundial, esta pandemia del COVID-19, pues indudablemente que los escenarios han cambiado, y los resultados electorales, fruto del manejo que le ha dado el gobierno dominicano, y de igual manera el candidato oficialista, que lo hemos visto más activo, más práctico que el candidato del Partido Revolucionario Moderno, en el caso de Luis Abinader, y eso ha traído como consecuencia los resultados de una encuesta que tiene credibilidad cuando le favorece al Partido Revolucionario Moderno, pero cuando no le favorece no es creíble, porque no confían ni en el método que se realizó. De manera que me gustaría escuchar esa posición que acabo de hacer de José Liceo Almanzar. ¿Cuál sería tu apreciación? Bueno, déjame empezar tratando de sintetizarte. Cuando yo escucho lo que tú me dices y leo la prensa y veo todo lo demás, recuerdo una anécdota de la mitología griega, el lecho de Procusto. Procusto era un personaje que tenía una posada en medio de dos ciudades, y los viajeros se quedaban allí, en la posada, ¿no? Y él le daba cena y lo acostaba en una cama cuando terminaban de cenar. Entonces, la cama tenía una medida. Si excedían la medida, pues le cortaba la pierna para que cupiera en la cama. Y si era más pequeño, pues lo estiraba para que cupiera en la cama. Los hechos en política son así, se acomodan para estirarlos. Y eso fue lo que hizo precisamente la oposición de forma muy inteligente con lo que pasó en febrero. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué ha pasado de allá para acá? Primero vino esto, así como la suspensión de las elecciones atrapó descolocado al PLD, porque fue algo que para lo que nadie se preparó, ni siquiera tenían una línea de comunicación y un plan de contingencia, simplemente los atrapó descolocados. Asimismo, el COVID atrapó descolocada a la oposición.
¿Qué sucedió en ese interín? Bueno, salieron los resultados de las elecciones. ¿Y qué arrojaron esos resultados? Bueno, es muy sencillo. La diferencia a nivel de coaliciones entre PLD y PRM fue de apenas 2.5 puntos porcentuales en la sumatoria de votos. Y en 3 partidos, el PRM obtuvo un 39% como partido solo. El PLD obtuvo como partido solo 34%. A nivel de alcaldías y distritos municipales, cuando se hace la sumatoria, queda exactamente empatado a 184. ¿Qué sucede? Que la composición de ese número es diferente. El PRM tiene más alcaldías cabeceras y el PLD tiene más distritos municipales. Pero ambos tienen 184 posiciones. Entonces, ahí lo que hubo fue un empate técnico. No hubo una derrota. Si tú quieres, lo podemos decir, bueno, el PRM avanzó. Claro que avanzó. Tiene muchísimo más posiciones que la que tenía antes. Pero tampoco fue una cuestión que sacó al PLD de competencia como se quiso proyectar. Entonces, la suspensión... ¿Cuántas perdió el PLD? ¿Eh? ¿Cuántas perdió el PLD? No, muchísimas. Perdió muchas. No, para empatar. ¿Cuántas? O sea, tú estás hablando de la que ganó el PRM, pero ¿cuántas perdió el PLD? El PLD perdió más de 30 alcaldías que las tenía. Pero ahí hay también hay un componente, señores. Yo te puedo citar casos de demarcaciones donde el PLD ya tenía muchos problemas. Por ejemplo, yo te puedo decir Barahona, por ejemplo. Barahona en el 2016 se ganó con apenas 200 votos. Y era el mismo alcalde de nuevo. O sea, era lógico, porque la gente se va desgastando en el ejercicio del poder. Por ejemplo, en Baní era el mismo candidato, era Chacho Landestoy, que tenía 18 años ahí. Y en Asua pasó lo mismo. Y pasó lo mismo en Los Alcarrizos con Junior Santos. O sea, los pueblos se van cansando. En Higüey pasó lo mismo con Karina Aristi. José Eliseo, y ese repunte que ha tenido la candidatura del Partido de la Liberación Dominicana, el licenciado Gonzalo Castillo, fruto del proceso de la pandemia y de esos resultados de esas encuestas. Ahí voy. ¿Qué está sucediendo? Bueno, primero, acercar las elecciones de marzo a mayo era una ventaja clara para el PRM. ¿Por qué? Porque solamente tú tenías que mantener una narrativa durante 60 días y tú ganabas las elecciones con la misma dinámica y los mismos temas. ¿Qué pasa? Al venir la pandemia, eso rompe la dinámica de campaña y rompe la narrativa porque la gente de repente cambia sus prioridades. Deja de importarle los temas institucionales, de corrupción y se concentra más en el sobrevivir, en mantenerse sano, en comer, en subsistir. Y entonces ahí entra la mano del gobierno a asistir a todo el mundo, que es su responsabilidad como Estado. Entonces, también saca a Gonzalo, pone a Gonzalo más en su terreno. Gonzalo es un operador político, es un trabajador de campo, es una persona que es un gestor, ¿no? Un ejecutor de cosas. Y lo sacó del candelero, de tener que hablar en los medios de comunicación y de ir a escenarios donde él no tiene tanta fortaleza, a la parte donde él se mueve como pez en el agua. La oposición duró un tiempo sin reaccionar. El candidato opositor, Luis Abinader, duró más de 2 semanas sin salir de su casa. ¿Entiendes? Y eso en política. Y primero criticando el tema del asistencialismo y luego montándose en la ola del asistencialismo. Porque al final terminó dando mascarilla en un hospital. ¿Tú entiendes? O sea, se montó en la misma ola que él criticó. Entonces, eso ha hecho, partiendo de ese empate técnico que hubo allí, en esa, independientemente de cuántas posiciones tenía el PLD que perdió, al final del día, cuando se contaron los votos, tenían prácticamente la misma votación. Eso ha hecho que Gonzalo tenga cierta ventaja en el escenario. Ahora, y eso se refleja en las encuestas. Pero lo que hay que ver es que la oposición ha pasado a un discurso defensivo en lugar de un discurso ofensivo. Y eso es muy peligroso en este tramo de la campaña.
Se dice, antes de irnos a la pausa y que quede la pregunta, que la competencia que se ha dado entre Luis Abinader y Gonzalo Castillo no ha sido una competencia leal, ha sido desleal en el sentido de que ha ocupado un horario donde está un toque de queda para hacer actividades sociales que Luis Abinader no la ha hecho, y eso le ha ganado mucha simpatía al candidato oficial. Me gustaría escuchar eso cuando regresemos de la pausa. Vamos arriba.